Hola, hola, muy buenos días con todos. Bienvenidos y bienvenidas a la presente clase virtual de historia para los estudiantes de tercer año de Bachillerato Ciencias. El tema de hoy es producciones intelectuales significativas de los mayas, aztecas e incas. Destreza. Identificar y valorar las producciones intelectuales más significativas de tres culturas de América Latina precolombina: mayas, aztecas e incas. El objetivo de la clase de hoy es valorar las principales producciones intelectuales significativas de los mayas, aztecas e incas para desechar visiones etnocéntricas y discriminatorias. Es así que hemos dado lectura al objetivo de la presente clase. Pero antes de continuar con la clase, vamos a hacer una pequeña reflexión, ¿sí?, que se trata de nuestras raíces. La reflexión dice: la herencia indígena es la suma de no solo los artefactos y de las ruinas, sino de su espíritu, organización, solidaridad y resistencia manifestada a lo largo de los años. Sí, si bien es cierto, nuestras raíces tienen su origen en lo que concierne, ¿sí?, a lo indígena, ¿sí?, donde ellos nos han dado su legado, como son la organización, la solidaridad y la lucha constante para llegar a la meta que se han propuesto. Después de esta breve reflexión, les invito a ponernos cómodos para escuchar e interpretar el siguiente video. Las culturas indígenas precolombinas más estudiadas en Occidente son los mayas, los aztecas y los incas. Estas culturas han sido reconocidas como imperios o civilizaciones importantes gracias a su organización urbana, formas de escritura, arquitectura y sus obras. Los rezagos históricos que han dejado han formado parte importante para la sociedad actual y su impacto sigue vigente hoy en día. Por eso, analizaremos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los avances intelectuales de las culturas aztecas, maya e inca y cómo ha afectado al mundo actual? Pero antes de empezar, basémonos en la literatura precolombina. La literatura precolombina, como su propio nombre indica, hace referencia al conjunto de obras con valor literario producidas en América, antes de la llegada de Cristóbal Colón y la subsiguiente conquista española. La literatura precolombina es importante en el desarrollo de cada imperio, ya que dentro de las obras se pueden rescatar mitos y leyendas que nos indican la forma de pensar de los mismos, desde el mito de la creación del ser humano en el Popol Vuh hasta el Codex Borgia de los aztecas. Estos libros ancestrales nos dan una pista sobre la forma de pensar de las culturas mencionadas. Hablemos de los incas. La cultura inca fue una civilización muy avanzada, que estuvo liderada por 13 incas, encargados de gobernar a un pueblo dividido en clases sociales. El quechua era su idioma oficial, y su dios principal era el sol. Era muy común ver objetos de oro como accesorio para las prendas de los gobernantes. Ellos lo usaban por motivos decorativos y no como moneda de intercambio, al no tener precio alguno para ellos. Destacaron en la política y en la organización social. Por otro lado, la cultura maya es una de las culturas indígenas más importantes de América y del mundo. Fueron de las más avanzadas en las matemáticas y la topografía. También eran muy conocidos por sus vastos conocimientos en la agricultura y la ganadería. Los aztecas se caracterizaron por ser de los más bélicos y conflictivos de toda Mesoamérica. En un periodo de unos 100 años, los mexicas lograron el poder total. Y, aunque las demás ciudades-estados continuaron llamándose reinos, sometieron a todos los territorios limítrofes y fundaron un gran imperio. Ellos fueron grandes estrategas bélicos y tenían una gran organización política y social. Muy bien. Luego de haber escuchado atentamente lo que nos narra el video, vamos a hacer un ligero conversatorio. ¿De qué se trata el video?
¿Cuáles son las principales culturas mesoamericanas? ¿Qué entiende usted por producción intelectual? ¿Cuáles son las principales producciones intelectuales que aportaron las culturas mesoamericanas? Muy bien, como ya lo escuchamos en el video, ahora vamos a corroborar con documentos, exclusivamente con el texto de historia de tercero de bachillerato, ¿sí? Con documentos consultados en la internet. Y tenemos pues que los mayas, los aztecas e incas son las culturas más importantes de América Latina precolombina. La palabra precolombina es una palabra compuesta que significa pre, antes de, y colombina, ¿sí? Que viene después de la llegada de Colón, ¿sí? Entonces es pre, antes de Colón, ¿sí? Precolombino, antes de la llegada de Colón. Ahora, estas tres culturas pues son reconocidas como imperios o civilizaciones importantes gracias a su magnífica organización y a sus formas de escritura que nos dan como evidencia para nosotros poder consultar, ¿sí? Como fuentes históricas bibliográficas o como fuentes históricas primarias o secundarias. Además, pues, es importante valorar las producciones intelectuales significativas que estas civilizaciones proporcionaron en aquella época y que perduran hasta nuestros días. Ahora vamos a hablar uno a uno las producciones intelectuales significativas que ellos aportaron. Es así que vamos a estudiar acerca de las producciones de los mayas. Como en clases anteriores, nosotros ya hemos estudiado de dónde son originarios los mayas, ¿no es cierto? Que estos pues fueron unos grandes guerreros, unos grandes investigadores, astrónomos, arquitectos, inventores, ¿sí? Entonces tenemos que ellos se destacaron por desarrollar un sistema de numeración vigesimal de posición vertical, usando como base auxiliar el número 5, ¿sí? Nos apuntamos así. También inventaron el cero, ¿sí? Muchos de nosotros decimos que el cero no tiene valor, pero el cero es indispensable en la numeración. Vamos a ver por qué. Mire, si a este 1 que está aquí, yo le pongo un 0 al lado, me dice 10, es este resultado, este 10. Y miren cómo el 0 está sirviendo de mucho. A este 0, ¿no es cierto? Le pongo una coma y le pongo acompañándole el número 5 y el número 0. ¿Qué dice? 0.50, la mitad de 1. Entonces, miren, el 0 es indispensable. Vamos a hacer un ejercicio más práctico con el 0. ¿Ya? Entonces, miren, algunos dicen, no, pero es que el 0, ¿por qué? No, sí, el 0. Miren, un día conversábamos con ustedes mismos. El 0 es valioso. ¿Por qué? Porque inclusive lo ocupamos en los cumpleaños. Pero dijeron, ¿pero quién cumple el año 0? No, no es que cumple el año 0, ¿no es cierto? Cumple el primer año, 2, 3, 4, ¿no es cierto? 5, 6, 7, 8, 9 y el cumpleaños número 10. Entonces ya necesito, el 1 ya necesita del 0 para, ¿no es cierto?, ser el cumpleaños número 10. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Necesitamos para el 20, 30, 40, 50, bueno, etcétera, hasta llegar a los números que nosotros desearíamos acompañarle al 0. 1000, 1.000.000, ¿no es cierto? Entonces sí es importante el 0. Ahora aquí nos hablaba, ¿no es cierto?, de una posición vertical, ¿sí? Usando como base el número 5. Vamos a irlo tratando. Miren, aquí el 0, ¿cómo lo representa? Con un símbolo, ¿no es cierto?, que muchos de ustedes dijeron se parece a una concha. Otros dijeron se parece a un caparazón de tortuga.
Otros dijeron, se parece a un casco de un militar. ¿Ya? Entonces, cada uno tiene una percepción y así lo vamos entendiendo, ¿sí? El 1, miren, el 1 tenemos una bolita, ¿no es cierto? Repintada, rellenita. El 2 ya son 2 bolitas rellenitas y así sucesivamente el 3 hasta llegar al 4. Ahora el 5 ¿cómo lo representa? Con una raya horizontal pequeña. Y esto para llegar hasta el 9 se va acompañado de la raya que significa el número 5 más una bolita rellena que nosotros decíamos que se lo representa el número 1. Entonces ahí tenemos el 6. El 7 tenemos la rayita y 2 bolitas rellenitas, ¿no es cierto? Que representaban al número 2, entonces esto se suma. Tenemos 7 y así sucesivamente. Vamos con el 10. Si el 5 era una rayita, ¿no es cierto? El 10, aquí ya se suman 2 rayitas, ¿no es cierto? Pequeñas, horizontales, una sobre la otra. Y a esta, para llegar al 11, 12, 13 y 14, le vamos representando cada una de las representaciones del 1, del 2, del 3 y del 4. Así mismo con el 15. El 15 se suma ya, ¿no es cierto? Se representa 3 rayitas horizontales, una sobre otra, y le vamos sumando, para que haya el 16, 17 y 18, le vamos sumando asimismo las representaciones gráficas del 1, 2, 3 y 4. Ahora, hemos llegado al 20, al 20, ¿no es cierto? Miren, tiene la misma figura de la representación del 0, pero con una gran diferencia, ¿sí? Que el 20 lleva una bolita rellenita, la que se representa el número 1 sobrepuesto, ¿sí? Entonces tenemos el 20. El 40, ¿no es cierto? La misma, pero con la representación del número 2, ¿sí? Y aquí, miren, lo más curioso, el 100, ¿sí? El número 100. Tenemos esta representación del 0 más una raya horizontal pequeña sobrepuesta en la parte superior. Bueno, como ejemplo hemos tomado hasta el 100, pero si nosotros navegamos en la internet vamos a encontrar más números y que los podemos ir estudiando en el transcurso del tiempo que tengamos. A esto también se sumó el sistema de escritura jeroglífica, ¿sí? La escritura siempre nos apoya con datos exclusivos, con datos reales de lo que se escribió en aquella investigación de ese momento, ¿cierto? Entonces, en esta escritura, en este sistema de escritura jeroglífica, aparecen dos textos importantes sobre el mundo y la historia maya. Entonces, estos ya se convierten en fuentes, ¿no es cierto?, bibliográficas, en fuentes investigativas. ¿Cuáles son esos dos textos? El primero, el Popol Vuh. Este se trataba de un texto sagrado en donde narra el origen del ser humano. Y el segundo texto es el Chilan Balam, ¿sí? Es un libro sobre mitología, las profecías y los eventos sobresalientes existentes en aquella época están escritos allí. Y esos son los que nos dan o nos presentan la información, ¿sí? La información. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta de que nuestra existencia, la investigación, el desarrollo científico, técnico que tenían nuestras civilizaciones antepasadas, estaban antes de la llegada de los españoles. Con la llegada de la conquista española, ellos dijeron, ¿no es cierto? Dijeron, los americanos no tienen intelecto. Los del Nuevo Mundo, ¿no es cierto? Como así nos llamaban, los del Nuevo Mundo no tienen alma. ¿Basados en qué? No había, no tenían ellos un dato que les corrobore que era así. Pero acá, miren, con la escritura que tenemos de estas
de estas producciones intelectuales significativas de las tres civilizaciones que estamos estudiando, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que las cosas no eran así, sino que sí hubo investigación, sí hubo inventos, ¿sí? Hubo escritura inclusive, y pues queda desechada la teoría que ellos decían que nos han venido a descubrir, que nosotros no hemos hecho nada, ¿cierto? El siguiente imperio que vamos a estudiar son los aztecas. Aquí están sus producciones intelectuales significativas. También se destacaron por ser unos guerreros fuertes, unos investigadores, ¿sí? Desarrollaron también la matemática, la astronomía, la arquitectura. Y miren, ellos ya empiezan a organizarse avanzadamente, construyen su propio calendario basado en los movimientos solares u obras arquitectónicas. ¿Por qué los movimientos solares? Porque ellos, recordemos que su dios, su principal dios era el sol, y sobre eso, ¿no es cierto?, ellos hacían la investigación. También los aztecas se caracterizaron por ser magníficos domadores. Domesticaron animales, entre ellos el perro y el pavo. También pues en esta organización que ellos hicieron, planificaron ya su tiempo, ¿no es cierto?, de trabajo y también de descanso. Y en ese tiempo de descanso, ¿no es cierto?, ellos se vieron en la obligación de hacer algo para poder oxigenar su cerebro, para poder tomar energías, para tener fuerzas. Entonces, para ello, se inventaron el juego de la pelota, ¿sí? Esta pelota era hecha de un material que se llama hule, que es un caucho especial. Y aquí tenemos una lámina, una fotografía que representa, ¿sí?, el juego de la pelota que ellos inventaron. Nos vemos que juegan ellos con la mano. Aquí tenemos un aro, ¿cierto?, que se supone de que ellos tenían que insertar esta pelota sobre este aro, así más o menos como cuando ahora se juega básquet, ¿sí? Entonces, aquí también tenemos una muralla, ¿no es cierto?, una pared en donde se observa claramente la construcción de esta muralla, ¿cierto?, hecha de piedra tallada, ¿sí?, de piedra tallada. Entonces, hasta aquí vamos viendo que tienen similitud entre las tres culturas en lo que es el desarrollo de las construcciones con el uso de la piedra. Siguiente, vamos a ver las producciones intelectuales significativas de los incas, ¿sí?, nuestros vecinos incas, que habitaron pues la actual el actual país de Bolivia, Perú y Ecuador. Aquí tenemos grandes evidencias que nos han dejado como legado y que hoy, en pleno siglo XXI, tenemos esas dos ruinas construidas en piedra hecha por los incas. Entonces dice que estos grandes guerreros, grandes arquitectos, construyeron pues construyeron un calendario astronómico a partir de la observación, ¿sí?, a partir de la observación. ¿Qué observaban? Los movimientos del sol, los movimientos de la luna y de las estrellas, para en base a ello ir armando su calendario. También dice que fueron grandes astrónomos y arquitectos, ya lo habíamos dicho. Además de esto, crearon el reloj solar para medir el tiempo. También pues, se dedicaron, ¿sí?, a estudiar el clima, la fertilidad de la tierra, ¿sí?
Además, construyeron templos para adorar a su dios Sol. Construyeron caminos empedrados para dar mayor posibilidad de llegar rápido a los chasquis y a todas sus personas que habitaban en el imperio. Construyeron puentes. Estos puentes fueron construidos de dos maneras, unos realizados con madera y bejuco, en los cuales hicieron puentes colgantes, y otros que hicieron con piedra y tierra. ¿Para qué? Para poder salvaguardar la vida tanto de su gente, ¿sí? De sus chasquis, y también para poder pasar sus cosechas. Porque en aquel entonces la gente, ¿no es cierto?, tenía que pagar tributos, lo que hoy nosotros llamamos impuestos. Además de esto, como ellos se preocuparon por estudiar la fertilidad de la tierra y aprovechar al máximo, entonces construyeron canales para traer, ¿no es cierto?, el agua desde la fuente hacia los lugares en donde no tenía agua. Aprovecharon las laderas de los terrenos, de la situación geográfica irregular. ¿Para qué? Para construir allí grandes terrazas y plantar sus cultivos. Entonces, miren, todos esos inventos, todas esas investigaciones la hicieron ellos. Y es por eso que ahora también muchos de nuestros agricultores utilizan estas terrazas y estos canales de regadío. Así es que tenemos también, aquí les presentamos una lámina, una evidencia de la construcción arquitectónica inca. Esta foto es de una construcción llamada las ruinas del Inca Pirca, aquí en nuestro país, el Ecuador, exclusivamente en la provincia del Cañar, ¿sí?, en donde se tiene acceso a llegar a estas ruinas, ¿sí? Aquí, justamente donde les estoy señalando, aquí es un observatorio, ¿sí? Es un observatorio de piedra tallada, construida con piedra tallada, y que tiene, ¿no es cierto?, sus entradas, ¿ya? Aquí en este puntito donde les indico, aquí hay unas puertas, inclusive hay unos nichos en donde pues le enterraban al superior. Según lo que nos narran los guías turísticos encargados en estas ruinas, ¿no es cierto?, de llevar a los turistas, ellos nos indican de que las escrituras antiguas de esta ruina dice que este observatorio tenía techo, ¿sí?, que era techo de madera y de paja. Ahora, ¿para qué lo hicieron a esta construcción? Aquí observaban, ¿no es cierto?, al sol. De aquí hacían sus rituales, ¿sí? También esto dice que servía para observar si el enemigo no está llegando a estos lugares. Entonces, de aquí ellos era como una especie de control, ¿no es cierto?, para lo que era su imperio. Muy bien. Habiendo ya estudiado a través del video y del texto, vamos a realizar una actividad colaborativa. Vamos a hacer un debate. Para ello les pido que cada uno de vosotros formulemos una pregunta de trascendental importancia acerca del tema, y luego las presentaremos para resolverlas en el debate. Así que manos a la obra a formular la pregunta. Una vez que hemos desarrollado el debate, vamos a hacer una actividad individual.
esta actividad individual es con la finalidad de ver cuánto hemos captado, cuánto hemos entendido, ¿ya? Para ello les invito a ingresar a un navegador, puede ser Google Chrome, puede ser Mozilla, el de su preferencia, ¿sí? Van a digitar www.menti.com y ahí les pide que introduzcan un código. Les dicto el código 472667, 472676-3 para que ustedes puedan participar en esta actividad. Por ende, pues esta actividad no es, ¿no es cierto?, calificable, no tiene nota, ¿sí? No tiene que poner nombre, es anónima. Aquí solo vamos a ver cuánto nosotros podemos interpretar. Vamos a leer la pregunta y vamos a contestar de acuerdo a lo que hemos aprendido. Es un jueguito, ¿no es cierto? A través de una nube, ustedes van escribiendo y va saliendo allá, ¿no es cierto? Cada persona que escribe va saliendo, va saltando la nubecita, como ustedes le pueden observar, ¿sí? Y cuando se repiten las palabras, ¿no es cierto?, se va poniendo la letra más grandecita. Muy bien, es un juego, es una evaluación divertida, ¿sí? Y sabemos, pues, si hemos llegado a prácticamente a la construcción del conocimiento para largo plazo. Muy bien. Ahora, pues, para finalizar, vamos a hacer una pequeña síntesis donde podemos decir que el trabajo colaborativo del debate que hicimos aquí, pues los jóvenes y las señoritas pues aprendieron a identificar primeramente, luego a valorar, comprendieron y compararon los aportes significativos, ya sean científicos, tecnológicos, arquitectónicos, astronómicos, culturales, agrícolas y medicinales, que dejaron como legado las importantes culturas mesoamericanas, recordando siempre que estas tres culturas tienen algo en común, ¿no es cierto? El desarrollo de la agricultura, la ganadería, la astronomía, la arquitectura, ¿no es cierto? Y pues el manejo de la medicina natural, ¿sí? O también conocida como medicina ancestral. Entre los recursos didácticos que hemos utilizado en la presente clase está el texto de Historia de Tercero de Bachillerato que nos presenta el Ministerio de Educación del Ecuador. También nos hemos hecho eco de los gráficos que están en la internet, asimismo de un video de YouTube. Y lo más importante, ¿no es cierto?, el internet, la computadora y la plataforma Teams, que nos permite, ¿no es cierto?, hacer las clases virtuales en los establecimientos, o en las comunidades en donde los estudiantes cuentan con conectividad. Pero el caso de nuestra comunidad educativa es muy diferente, ya que no contamos con la conectividad, por eso no hay la interacción de los señores estudiantes. Dicho esto, pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes por su valioso aporte, ¿sí?, por su atención, y pues recomendarles a que este fin de semana todavía estamos en confinamiento, a quedarnos en casa, y pues a partir del día lunes, que ya nos toca salir por A o B motivo a la calle, utilizar las medidas de bioseguridad, como son el uso de la mascarilla, el alcohol, el gel, ¿no es cierto?, y lo que es más, el distanciamiento físico. Mis queridos compañeros y compañeras, nos vemos en la próxima clase. Dios nos bendiga a todos. Chao, chao.